Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de Cryptoverse y una semana más os traemos nuestro top semanal de criptomonedas y tokens. Top generado gracias a nuestro algoritmo BitBrain, el cual analiza más de 10.000 proyectos blockchain todas las semanas y todas las semanas, cada lunes a las 10 de la mañana, los puntúa de 0 a 100. Y en la plataforma, en cryptover.com, los ordenamos, pues tanto por un top general, de un top 10 de criptomonedas y token general, como por categorías como DeFi, metaverso, por redes sociales, etcétera. Podéis pasaros por ahí, por cryptover.com, y lo tenéis totalmente gratis, lo podéis ver. Además, os aconsejo que os registréis, que os logueéis, porque supongo que cuando salga este vídeo ya estará disponible nuestro nuevo concurso de portfolios virtuales. Concurso esta vez sponsorizado por Cryptan, el exchange español, registrado en el Banco de España. Y bueno, es muy sencillo, simplemente tenéis que elegir de 4 a 6 proyectos blockchain y vais a competir durante 2 semanas a ver quién obtiene más rendimiento, con premios, en esta ocasión, en XCB, NFTs de Cryptoverse y Bitcoin. Así que está muy interesante este concurso, no os lo perdáis. Y bueno, recordaros que tenemos el XCB, que es nuestro token, Utility Token, el token nativo de la plataforma, que vive en la Binance Smart Chain, en la BSC, y está disponible en PancakeSwap y AppSwap. Así que venga, ¡vamos allá! Si os gustan estos vídeos, por favor, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno. Y como siempre os decimos, nos ayudáis un montón si le dais a me gusta, si compartís y si dejáis comentarios aquí, que nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Antes de ver los tops, vamos a ver qué tal este nuevo concurso de portfolios virtuales. Pues para participar en nuestro próximo concurso de portfolios virtuales es muy sencillo, simplemente tienes que registrarte en la plataforma, si no lo estás, loguearte. Aconsejamos que conectéis también vuestra wallet de MetaMask para que queden registradas las direcciones y así podamos enviar los premios o que los reclaméis a través de nuestra plataforma. Y bueno, aquí estáis viendo, no estáis viendo producción, es decir, todavía no ha salido, estamos viendo el entorno de desarrollo nuestro, pero vamos, va a ser muy similar a esto, ¿de acuerdo? Como digo, está patrocinado por Cryptan, el exchange español. Tendremos más de $1.500 en premios en XCB y Bitcoin, y además todos los que participen, si no lo han recibido ya, recibirán el NFT nivel 1 de Cryptoverse. Además, entre el 11 y el 25 mejor van a recibir el nivel 2, y además de 1000 XCB, y bueno, los 25 mejores tienen premios en definitiva, pero premios en Bitcoin van a tener los 3 primeros, ¿de acuerdo? Y bueno, también habrá 2 premios especiales al mejor portfolio en las primeras 48 horas y al mejor portfolio en la primera semana. Porque, como siempre, esta competición va a durar durante 2 semanas. De hecho, aunque abramos ya las inscripciones, podréis inscribir vuestros portfolios virtuales durante varias semanas hasta el 13 de julio. A partir del 13 de julio es cuando se cierra la participación y empieza la competición, del 13 al 27 de julio. Es tan sencillo como introducir de 4 a 6 proyectos blockchain, repartir los pesos y participar. Y recordad que podéis participar ya para que no se os olvide, pero hasta antes de que empiece la competición podéis modificar vuestro portfolio por si veis que las condiciones del mercado cambian o lo que sea. Yo ya haré mi portfolio en el siguiente vídeo, me lo voy a reservar para el siguiente vídeo. Empezamos por Mr. Crypto, mrcrypto.com, que es nuestro partner tecnológico, el cual nos compra datos y ha creado un automatizador de inversiones a través de Binance centralizado, donde simplemente dejas USDT, conectas con Mr. Crypto y ellos se encargan de comprar y vender nuestro top general todos los lunes a las 10 de la mañana. Y bueno, la semana pasada, para ver qué tal fue el top de la semana pasada, ellos han conseguido un rendimiento del 5,26% al cierre semanal. Esto con su estrategia 1, porque ya sabéis que el mercado está regular y ellos han implementado unas estrategias, han dado unas herramientas para intentar maximizar los beneficios. Y lo están haciendo muy bien porque este año ya llevan un 17,36%, teniendo en cuenta que todo el mercado cripto ha bajado, ¿no? Y bueno, en la estrategia 1, pues con el trailing stop al 5% más 1 y el stop loss general del menos 5%. Creo que el máximo semanal de la semana pasada fue un 6,26% del top 10. Y bueno, claro, aquí ya saltó el trailing stop y no lo dejó bajar. Han conseguido un beneficio del 5,26%, con lo cual, fenomenal por Mr. Crypto. Y ahora vamos a ver el top de esta semana. Aquí estamos ya en nuestra plataforma, en cryptover.com, nos metemos en top 10.
Y bueno, Bitcoin, Ethereum, XRP y BNB mantienen las posiciones. Aquí podemos decir que BNB dio dos anuncios durante la semana. Uno es que ha firmado un acuerdo con Cristiano Ronaldo para la creación de una serie de NFTs. Bueno, Cristiano Ronaldo se estaba resistiendo bastante a entrar en el mundo de los NFT y al final va a entrar de la mano de Binance. Y ojo, que le han convencido en un momento de mercado muy difícil, así que ese contrato tiene que ser interesante. AVAX sube 2 posiciones, se coloca quinta. Dogecoin sube 4 posiciones, se coloca sexto. ADA Cardano baja 2 posiciones, se coloca séptimo. Vuelve a entrar en el top HBAR, heredera Hashgraph, nunca me sale bien el nombre. Novena posición para Decentraland, que baja 3 posiciones. Y vuelve a entrar en el top, subiendo 5 posiciones, Solana. De Solana sí tenemos algunas noticias, buenas y malas. Una de ellas es que han anunciado el lanzamiento de Solana Saga, que es un smartphone bastante caro, creo que está en torno a los $1000, se puede reservar ya. Dicen que va a venir también con un NFT de gobernanza, etcétera. Y bueno, es un smartphone enfocado a la web 3.0, por supuesto, con la blockchain de Solana. Sí que creen que hay muchas deficiencias en cuanto a la conexión web 3 con los móviles. Los navegadores no terminan de ir del todo bien. Cómo se guardan las semillas, las claves privadas en las wallets de los móviles tampoco están convencidos de que lo estén haciendo bien. Y luego, por supuesto, las App Store de la Play Store o la Apple Store ponen muchas trabas a usar proyectos blockchain con Web3. Así que, bueno, pues Solana ha tomado su camino y lanza un smartphone. Por otro lado, el marketplace Magic Eden de NFT de Solana, es decir, como el OpenSea de Solana, sigue recaudando fondos de inversión y fijaos cómo está la cosa, es decir, que confían bastante en que todo va a remontar y que ellos se van a posicionar como líderes de los NFT. Y nada, un dato interesante, que sigan recaudando fondos en estos momentos, ¿no? Por ampliación de capital, es decir, lo que es la empresa está metiendo más inversores para tener más recursos económicos. Y como lado negativo, pues Solent, la plataforma DeFi de Solana para dar préstamos, etcétera, bueno, pues hizo una cosa que impactó mucho en el sector blockchain, que es que pidió una votación a través de su token de gobernanza para anular las acciones de una ballena que estaba sometida a gran riesgo, tiene un montón de millones, tanto en Solana como en stables, prestando, etcétera. Y bueno, estaba asumiendo un gran riesgo y decían que si el token de Solana bajara y se activaban los respaldos, etcétera, bueno, pues que podía empezar a caer el token y llevarse por delante parte del ecosistema, ¿no? Entonces querían limitar a la ballena, han intentado contactar con ella para que reduzca los riesgos y no lo han conseguido. Bueno, todo va por el mar contra, la ballena dirá, yo tengo un contrato ya hecho, ¿no? Y yo no estoy haciendo nada malo y pues nada, no ha aparecido. Y entonces se votó a través del token de gobernanza, como digo, pues nada, tomar el control un poco de lo que está haciendo la ballena, reducir el riesgo y tal, es decir, como si ellos tuvieran su clave privada y ellos tomaran el control de sus cuentas, básicamente. La votación salió que sí hiciera, pero todo el sector cripto se le echó encima. Por un lado, bueno, muchos defendían que esto es una DAO y que, bueno, pues si la ha votado la comunidad, ahí está el poder de la descentralización. Lo que pasa es que otros muchos dudan de que eso realmente esté descentralizado. De hecho, hubo otra ballena que votó que sí con un gran número de votos. Y total, que al final han hecho una segunda votación para cambiar un poco el sistema de votación y hacerlo más descentralizado, porque no se han atrevido a eso, a dar el paso de tomar el control de esta cuenta. Y sí, aquí estamos ante un peligroso antecedente, si llega a ocurrir, como ya pasó, por ejemplo, con Ethereum Classic, Ethereum, etcétera, en aquella época. Y mejor, yo soy de los partidarios de que, oye, si está escrito, haber tenido antes cuidado y haber previsto este tipo de riesgos. Pero bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Por otro lado, por terminar las noticias del top general, comentar que Decentraland sigue bastante activa y siguen sumándose empresas, y en este caso la inmobiliaria española Solvia, que es una gran inmobiliaria del mercado español, pues abre su primera tienda en el metaverso. Bueno, su primera inmobiliaria allí en el metaverso. Así que nada, ahí sigue habiendo actividad en Decentraland. Como ya sabéis, tenéis también otro tipo de tops aquí en nuestra plataforma. Vamos a ver el top de 4chan, que no le hacemos lo suficientemente caso. 4chan es una red social muy peculiar. De hecho, yo creo que somos la única plataforma, o por lo menos que yo conozca,
que trata los datos de 4chan, porque es una red social muy arcaica, es un foro, que era un foro de anime, y de repente hubo una comunidad cripto muy fuerte ahí en ese foro, y bueno, intentamos tomar lecturas, ¿no?, de lo que se habla en ese foro, de cuánto comentan los distintos proyectos, etcétera, y de ahí conformamos nuestro top, y también tiene que ver con la puntuación final de nuestro algoritmo, ¿no? Y bueno, en 4chan tenemos primero, segundo y tercero Bitcoin, Ethereum, XRP, que más o menos es igual, pero luego tenemos Internet Computer, que le gusta mucho el foro de 4chan este proyecto. Bueno, es un proyecto que, los que no conozcáis, propone casi un Internet descentralizado, infraestructura, etcétera, etcétera. Es un proyecto con mucho potencial, pero que le queda mucho por demostrar. Monero, como no, la moneda privada por excelencia, el número 5. Y Q, Everipedia, que bueno, esto es una plataforma para conocimiento libre, imaginaros una especie de Wikipedia, pero donde se verifique vía blockchain que no hay fakes, que toda la información es correcta, etcétera, etcétera. Un proyecto muy interesante. AVAX en 7ª posición, HBAR en 8ª posición, Red Fox Labs en 9ª posición, subiendo 130 posiciones. Esto es digamos que un protocolo nuevo con su propia blockchain enfocado mucho a metaverso y además viene del sudeste asiático. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacen. Por ahora creo que tiene poco market cap y bueno, yo no la he investigado, desde luego, pero puede ser interesante echarle un ojo. Y por último, Keck Abegochi. Y esto es todo. Recordaros, pasaros por cryptobeer.com y participar en nuestro concurso, que es gratis y hay muchos premios. Y nada más, muchas gracias por aguantar hasta aquí. Ya sabéis, suscribiros, darle a like, compartir y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!